Justo en el clímax de la pasión, una mirada indiscreta rompió el encanto. El terror paralizó a Wen Li y Chi Hao-ye notó al instante que algo andaba muy mal. ¿Qué sucede, amor? Wen Li miró a la ventana, convenciéndose de que el cansancio le jugaba trucos mentales. Lo siento, pero Chi Hao-ye, tan dulce como siempre. No te disculpes. Si estás agotado, descansa. Ver a su cachorrito tan obediente y comprensivo solo hizo que la culpa de Wen Li aumentara. Su paranoia acababa de arruinar el momento romántico y afectó a su pareja. Está bien, puedo soportarlo, susurró él con una sonrisa. Chi Hao-ye lo cargó estilo princesa con facilidad. Duerme un poco, tenemos toda una vida para amarnos, no hay prisa. Wen Li se sintió fatal por cortar el ambiente. Eres tan bueno, prometo recompensarte luego. Pero a medianoche, Wen Li despertó de golpe. El lado de la cama estaba helado. ¿A dónde había ido Chi Hao-ye a estas horas de la madrugada? La sala estaba en tinieblas, el abrigo y el bolso seguían ahí, así que no había salido. Solo la luz de la cocina parpadeaba ominosamente. ¿Tendría hambre? Al acercarse, escuchó un susurro escalofriante de Chi Hao-ye. Ustedes son realmente molestos. Lo asustaron tanto que ya no quiso tocarme. Debía haberme deshecho de ustedes mucho antes. Wen Li se congeló en el sitio. ¿Deshacerse? ¿Ya lo hizo? ¿De quién hablaba? ¿Acaso estaba ensayando el guión de una novela de terror? Pero ese olor metálico. ¿Sirope de fresa? No. ¿Quién está tirado en el suelo? La gente normal no sangra sirope por el suelo. ¿Es un cadáver? El pánico le impedía dar un paso más, hasta que sus ojos se encontraron con la mirada de Chi Hao-ye. Una mirada gélida y sedienta de sangre que jamás había visto. ¿Su novio era un asesino? Al notar su presencia, Chi Hao-ye se abalanzó con el cuchillo en mano. ¡Hao-ye! Gritó aterrorizado. El rostro del chico cambió a pánico y lo abrazó protectoramente. ¿Te caíste, amor? Wen Li aún temblaba incrédulo. No, Hao-ye, ¿acabas de matar a alguien? Chi. Hao-ye mantuvo su expresión serena y de repente se transformó en un cachorrito mimoso en sus brazos. Sabía que te preocuparías. Solo quería prepararte sopa de pescado para mañana. Quería darte una sorpresa fileteándolo, pero me descubriste. Wen Li parpadeó confundido. ¿Entonces estabas matando un pez? Miró alrededor de la cocina. Qué extraño, no había nada, pero juraría que vio un cuerpo hace un segundo. Chi Hao-ye respondió con calma absoluta. Iba a sacar los ingredientes del refrigerador cuando llegaste. Hice mucho ruido y te desperté. Wen Li escrutó su rostro buscando una grieta en su máscara. Esa expresión asesina de hace un momento había sido demasiado real para ser falsa. No parecía actuación. Chi Hao-ye ocultaba un secreto oscuro, o la mente de Wen Li estaba colapsando de nuevo con alucinaciones. Ese hombre, que parecía un sol radiante y obediente, podría ser en realidad un asesino a sangre. ¿Fría? Mientras la duda carcomía su mente, recordemos que Wen Li es solo un simple empleado en una empresa de videojuegos. Para volver rápido a los brazos de su amado, sacrificó su almuerzo haciendo horas extra. Por fin llegó la anhelada hora de salida. Lo primero fue llamar a Chi Hao-ye. Salgo temprano. ¿Qué dices si cenamos fuera esta noche? Desde el otro lado, Chi Hao-ye respondió sorprendido. Eso es raro, pero hoy no quiero salir a comer. Prefiero quedarme en casa. Cenamos rápido y empezamos nuestra noche de adultos temprano. Solo tú y yo en la habitación. La cara de Wen Li ardió como un tomate. Las palabras sugerentes de Chi Hao-ye desataron su imaginación más indecente. Hao-ye, basta, no digas esas cosas ahora. Guárdalo para cuando llegue a casa. Sacudió la cabeza para espantar los pensamientos impuros de la oficina y colgó. Chicos, me voy. Hasta mañana. Pero sus colegas reaccionaron como poseídos. El jefe no se ha ido y tú te atreves a salir a tu hora. Wen Li levantó la vista y vio cómo repetían la frase como robots descompuestos. Sus ojos, llenos de hostilidad, se clavaron en él. Esa mirada inquisidora le provocó un sudor frío. ¿Qué demonios les pasaba? ¿El estrés laboral los había vuelto locos a todos? Justo entonces, el grito del jefe convocando a reunión aplastó cruelmente sus esperanzas de una velada romántica. Tuvo que avisar a Chi Hao-ye que llegaría tarde. En la reunión, el jefe lo humilló por unas tarifas que él mismo había aprobado previamente. Hipócrita, ahora le echaba la culpa frente a todos. Seguramente lo regañaron los directivos y buscaba a alguien con quien desquitarse. Wen Li, como buen esclavo corporativo, tuvo que tragarse su orgullo e injusticia. Asintió a todo, aceptando ser el chivo expiatorio.
pero cuando mencionaron el error de pruebas, el silencio en la sala fue sepulcral. El jefe amenazó con despidos para presionar. Wen Li sentía que esto era demasiado. De repente, alguien se levantó para confesar y comenzó a golpearse la cabeza contra la mesa hasta que el sirope brotó. Me equivoqué, repetía maniáticamente ante el horror de Wen Li. La figura del jefe se distorsionó en una masa caótica y gritó: ¿Un simple empleado se atreve a interrumpirme? Rompiste las reglas de la compañía. Muere. El mundo de Wen Li se desmoronaba en un abismo de terror absoluto. ¿Qué estaba pasando? El sonido del teléfono lo despertó de golpe. Wen Li parpadeó. La oficina estaba tranquila. Todo había vuelto a la normalidad. Al salir, Wen Li compró el ramo de flores favorito de Chi Hao-ye. Con el corazón palpitando de alegría, sabía que a su novio le encantaría. Mejor debería olvidar que prometí no hacer horas extra y al final rompí mi palabra. De pronto, el cuerpo de Wen Li se congeló. Una sensación escalofriante lo invadió hoy, como si cada par de ojos en la calle estuviera clavado en su nuca, observándolo. Wen Li giró la cabeza bruscamente, topándose de frente con un repartidor, y el susto le arrancó un grito del alma. «Llegaste muy temprano». Esa frase lo hizo temblar, empujó al sujeto y huyó despavorido, solo para estrellarse contra un pecho firme como una muralla. Al alzar la vista, se encontró con la mirada de Chi Hao-ye, quien sonrió con picardía. ¿Quién más podría ser, sino yo, amor? ¿Por qué corres tan rápido? Wen Li volvió a mirar al repartidor de antes, solo para descubrir que la realidad había vuelto a la normalidad. Demasiadas cosas bizarras ocurriendo en un solo día. ¿Estás bien? Wen Li ya no podía distinguir entre sus alucinaciones y la cruda realidad. Chi Hao-ye lo deseaba con locura, queriendo fundirlo en un abrazo. Al verte así, se me quitan las ganas de cocinar. Solo quiero irme a la cama contigo. Tras esos mimos irresistibles, Wen Li se ahogó en la dulzura de su ardiente novio. Está bien, no quiero que te agotes. A dormir, seguro que todo lo de antes fue solo un juego de mi mente. Pero lejos de ese dulce romance, en la oficina, Wen Li volvía a ser el triste oficinista regañado a todas horas. El jefe exigía saber por qué el videojuego no atraía jugadores, mientras taladraba con la mirada los archivos en su pantalla. Todo parecía perfecto. ¿Por qué el fracaso? De golpe, las pupilas de Wen Li se contrajeron. Un momento, ¿qué demonios es esto? ¿Por qué los personajes de las fotos lo miraban fijamente? Incluso los que estaban de espaldas giraron sus cabezas 180 grados hacia él. Wen Li soltó un grito de terror puro, pero al parpadear, todo volvió a la normalidad. Maldición, otra alucinación. ¿Y qué hay de la visión de anoche donde Chi Hao-ye mataba a alguien? Exacto. Solo necesita revisar las cámaras de seguridad para confirmar si Chi Hao-ye es realmente un asesino despiadado o no. Así también probaría que sus visiones de hoy eran puras mentiras de su mente agotada. Sin embargo, tras revisar horas de grabación con ojos cansados, solo vio a Chi Hao-ye salir a beber agua una solitaria vez. Con su salud tan frágil, eso no estaba nada bien. Se concentra tanto escribiendo en casa. Tendrá que ponerle una alarma para recordarle hidratarse. Al pensar que Chi Hao-ye estaba solo en casa sin siquiera cocinar para sí mismo, Wen Li sintió una oleada inmensa de culpa y vergüenza. Él se esfuerza en la cocina solo por amor, ¿y así es como le paga, dudando de su inocencia? Al llegar a casa, le pedirá perdón de rodillas y arrancará esa cámara, pero entonces su dedo resbaló accidentalmente hacia el modo en vivo. La pantalla cobró vida mostrando a Chi Hao-ye cometiendo un asesinato. Wen Li, temblando, amplió la imagen para ver el horror. Chi Hao-ye mostró esa mirada depredadora, y el pánico hizo que el teléfono se le escapara de las manos sudorosas. El dispositivo cayó justo sobre un vaso de jugo rojo. El líquido carmesí salpicó la pantalla, tiñendo el rostro digital de Chi Hao-ye, dándole un aspecto demoníaco y sanguinario. No, esto no era una alucinación. Wen Li acababa de ver a su amado. Matar a sangre fría. Esa expresión feroz ya la conocía. Era la misma bestia que Chi Hao-ye liberaba en sus momentos íntimos. Un contraste total con su aura radiante habitual. Espera, ¿radiante? Wen Li no recordaba cuándo empezó a ver a Chi Hao-ye como alguien luminoso. El día que se conocieron, Chi Hao-ye era un ser sombrío y miserable. ¿Te encuentras bien? Te resfriarás bajo esta lluvia. Wen Li lo protegió aquel día, pero al cruzar miradas con él, vio unos ojos gélidos, vacíos,
como si esa criatura no perteneciera a este mundo, y si ese Chi-Hao-ye, cruel y despiadado, fuera el verdadero, ¿por qué fingir ternura a su lado? ¿Por qué esa obsesión por actuar como el novio perfecto, protector? ¿Acaso Wen Li era solo un juguete seleccionado? Chi-Hao-ye debía estar disfrutando la caza, saboreando el momento de atrapar a su presa fugitiva. En cuanto llegue el momento, lo matará sin dudarlo. No, imposible. El terror consumía a Wen Li con cada pensamiento, hasta que decidió llamar a la policía. Al llegar a casa, no entró de inmediato, se agazapó en las sombras, observando. La evidencia era clara. Atraparían a Chi-Hao-ye con las manos en la masa. Lo siento, Chi-Hao-ye, te visitaré en la cárcel. Justo cuando la culpa empezaba a roerle el corazón, alzó la vista y chocó directamente con la mirada de Chi-Hao-ye. Chi-Hao-ye le sonrió con esa inocencia de cachorro leal. Cariño, ¿hoy llegaste temprano? Ven rápido, pasó algo muy divertido. A su lado, el vecino parecía fastidiado, urgiendo a la policía a alargarse. ¿Ya terminaron? Siempre me baño a esta hora. Han arruinado toda mi rutina nocturna y mis planes. ¿Y dicen que fui asesinado? ¿Acaso no estoy aquí vivito y coleando? Mientras la policía se deshacía en disculpas, la confusión devoraba a Wen Li. Era imposible. Él vio claramente en la cámara cómo Chi-Hao-ye lo asesinaba brutalmente. ¿Cómo? Chi-Hao-ye pasó su brazo por los hombros de Wen Li. No sé quién hizo esa broma de mal gusto diciendo que maté al vecino. ¡Qué ocurrencia tan divertida! El contacto hizo que el cuerpo de Wen Li se tensara como una cuerda de violín. Chi-Hao-ye, siempre perceptivo, notó su rigidez. ¿Qué sucede? ¿Por qué estás temblando? Wen Li, con el alma en los pies, susurró. Solo, mucho trabajo. Pero la sonrisa de Chi-Hao-ye no desapareció. Descansemos un poco más temprano esta noche. El cuerpo de Wen Li no podía dejar de temblar incontrolablemente. Claro, está bien. Y es que toda esta situación hacía que aquel hombre fuera cada vez más indescifrable para él. Era un demente, un monstruo cuya verdadera cara había sido descubierta por su novio tras tanto tiempo oculta. Pero lejos de sentir miedo, parecía más excitado que nunca. Tras haber visto a Chi-Hao-ye asesinar con sus propios ojos tantas veces, Wen Li ya no sabía cómo sostenerle la mirada. Chi-Hao-ye salió de la ducha y, al ver que Wen Li seguía trabajando, una sombra de disgusto oscureció su rostro. ¿Otra vez haciendo horas extra? Wen Li, presa del pánico, lo instó a descansar de inmediato. Ve a dormir, ve a dormir. Chi-Hao-ye obedeció dócilmente y se inclinó, para depositar un suave beso en su frente. Entonces, tú tampoco te quedes hasta muy tarde. El sonido de sus pasos se fue alejando lentamente. Solo entonces Wen Li pudo soltar el aire que contenía. Sacó la cámara, desesperado por revisar la grabación de la cocina, pero no había registrado absolutamente nada. No había rastro de edición, y los datos del sistema permanecían intactos. Dicho de otra forma, todo aquel horror podría ser solo producto de su imaginación, una cruel alucinación. Por eso, Wen Li decidió ir al psiquiatra. Al verlo regresar temprano, Chi-Hao-ye se mostró extremadamente atento. Incluso ya tenía planes para el resto del día. Con el rostro marcado por el agotamiento, Wen Li susurró: «Hao-ye, tengo algo que decirte». Si Hao-ye pensó que le daría una sorpresa, pero la expresión de Wen Li destilaba pura angustia. Hoy fui a consultar con un psiquiatra. Me diagnosticaron esquizofrenia. La presión del trabajo ha sido demasiada y empecé a tener alucinaciones donde veía asesinatos. Lo siento mucho. Fui yo quien instaló cámaras para vigilarte a escondidas. También fui yo quien llamó a la policía la última vez. Perdóname. Prometo que seguiré el tratamiento al pie de la letra. Y me esforzaré por volver a la normalidad. Al escuchar tal sinceridad, la excitación en los ojos de Chi-Hao-ye se encendió visiblemente. No te disculpes. Nada de eso fue una alucinación. Tú no estás mal. El que se equivoca es el médico. Antes de que Wen Li pudiera reaccionar, Chi-Hao-ye lo estrechó violentamente entre sus brazos. Chi-Hao-ye, ¿qué acabas de decir? Un rubor anormal y febril cubrió el rostro del escritor. Ahora mismo estoy tan conmovido. Sabía que los amantes debían ser honestos el uno con el otro. Cariño, yo también tengo algo que confesarte. De repente el timbre resonó. Chi-Hao-ye lo soltó lentamente. Justo a tiempo. Llegó la comida. Usaré acciones para que lo entiendas mejor. Wen Li no comprendía sus palabras, pero la escena que se desarrolló a continuación lo sumió en un terror absoluto. ¿Qué vas a hacer?
Ji Haoye empuñaba un cuchillo con una mano mientras con la otra sujetaba al repartidor. Ya que no entiendes mis palabras, te lo demostraré con hechos. Wen Li apenas pudo parpadear mientras veía cómo apuñalaba al hombre. Su cuerpo se quedó petrificado. El líquido carmesí salpicó y tiñó el rostro de Ji Haoye. Su sonrisa se volvió aún más grotesca. Cariño, este es mi secreto. Al presenciar el asesinato, un temblor incontrolable recorrió a Wen Li de pies a cabeza. Aparte del pánico, su mente se quedó en blanco. Todo era real, pero Ji Haoye parecía ciego ante el terror de su pareja. Mantenía esa sonrisa enfermiza en el rostro. ¿Quién le mandó a mirarte fijamente? Fue el momento perfecto, ya que tenías tantas dudas. Wen Li no pudo soportarlo ni un segundo más. Lo empujó con fuerza y echó a correr. La expresión de Ji Haoye se oscureció al instante. ¿Huyes sin escuchar toda mi explicación? ¿Así que quieres jugar al gato y al ratón con nuestro amor? Ji Haoye esbozó una sonrisa de excitación psicótica. Apretó con fuerza el cuchillo de frutas. Wen Li se lanzó a la calle, con la mente en blanco, repitiendo una sola frase en bucle. Ji Haoye ha matado a alguien. Todo es verdad. Corrió hacia la tienda de conveniencia más cercana y golpeó la puerta con desesperación. Apenas se abrió la puerta, se abalanzó sobre el mostrador gritando: «Por favor, déjeme usar el teléfono para llamar a la policía. Hay alguien matando gente ahí fuera. Debemos avisar a las autoridades». Pero el vendedor solo sonrió y preguntó: «¿Qué desea comprar?». Wen Li se desesperó. «No, no es una broma. El asesino está a punto de llegar». De pronto, sonó el timbre de bienvenida. Ji Haoye entró, sosteniendo aún aquel cuchillo de frutas. Con el rostro bañado en sangre, sonrió y saludó con calma. «Cariño, te atrapé. Preferiste creer que estabas enfermo antes que sospechar de mí. Eso realmente me llega al corazón. Creo que esto es el verdadero amor». Aterrorizado por la verdadera naturaleza del monstruo, Wen Li retrocedió sin parar. ¿Amor? Esto era una amenaza mortal. Tenía que encontrar una oportunidad para escapar, pero Ji Haoye no tenía ninguna intención de dejarlo ir. Para que nuestro amor sea aún más profundo, sigamos con nuestra charla íntima y honesta. Sus pasos se acercaban, pero se detuvo al ver la estantería a su lado, y sus ojos brillaron con una euforia repentina. ¿O acaso no fuiste para esconderte, sino porque había algo importante que querías comprar? Al decir esto, la alegría de Ji Haoye se desbordó. «Puedes comprar lo que quieras, yo lo pagaré todo, como los regalos que te di antes, incluso la ropa que llevas puesta ahora. Todo lo he pagado yo. Después de todo, soy un escritor famoso y gano mucho dinero». Mientras hablaba, se hundía más en su propia fantasía delirante. Luego volvió a mostrar esa sonrisa enfermiza. ¿Tengo razón o no? Wen Li, con la mente hecha un caos, soltó un sí por puro instinto de supervivencia. Intentaba pensar en cómo escapar sin provocarlo, cuando de repente notó que el empleado de la tienda seguía sonriendo como un idiota. Un mal presentimiento le oprimió el pecho. Como si hubiera leído sus pensamientos, Ji Haoye apuñaló repentinamente al empleado. La sangre salió disparada a borbotones, salpicando hasta los zapatos de Wen Li. No podía procesar que su dócil novio fuera en realidad un asesino despiadado, y ahora mataba gente justo frente a sus narices. Ji Haoye sacudió con indiferencia la sangre del cuchillo. Todo es culpa de él, por atreverse a mirarte. Ahora ya nadie nos estorbará. Toma lo que quieras, considéralo un regalo de mi parte. Esa sonrisa heló la sangre en las venas de Wen Li. Me has estado engañando desde el principio, ¿verdad? Con esa agilidad sobrehumana, es imposible que seas un simple escritor. Ji Haoye esbozó una sonrisa silenciosa, vibrando de pura euforia. No solo tienes curiosidad por mí, sino que también has acertado en tus deducciones sobre mi verdadera naturaleza. Estoy tan feliz, siempre soñé con este momento, esperando ver tu reacción cuando finalmente descubrieras quién soy en realidad. La cruda realidad era que Ji Haoye era un psicópata total, lo que hizo que Wen Li cuestionara su fachada de autor. Entonces, esos libros de muestra, ¿los que tienes en casa también los conseguiste gratis usando tus métodos sucios? Ji Haoye parpadeó con sorpresa, y su excitación se disparó. «Bingo, has vuelto a acertar río con deleite. Incluso elegí libros del mismo autor a propósito». Al ver que se acercaba peligrosamente, Wen Li empujó el estante con fuerza. Ji Haoye lo miró, regalándole otra sonrisa enfermiza. «Eres tan ingenuo y adorable a la vez». Wen Li dio media vuelta para huir,
pero la mala suerte hizo que pisara un frasco de aerosol en el suelo. Resbaló y cayó, y el estante estuvo a punto de aplastarle la cabeza. Milagrosamente, Chihaoye se interpuso a tiempo, usándose a sí mismo como escudo. Wen Li quedó atónito. ¿Me ha salvado? Pero antes de que pudiera procesarlo, Chihaoye ya estaba pidiendo una recompensa. Aprovechando el descuido, Wen Li le roció el aerosol en la cara y huyó en medio del caos. Sin embargo, años de trabajo sedentario habían cobrado su precio. Su resistencia física era patética y sus piernas apenas respondían cuando más las necesitaba. A duras penas logró subir hasta la terraza del 9º piso, con Chihaoye pisándole los talones. Cariño, estoy conmovido. Se nota que el ejercicio no es lo tuyo, y aún así corres con todas tus fuerzas solo para jugar conmigo. Pero amor, eso que me rociaste no me gustó nada. La próxima vez usa otro aroma, ¿sí? Llegado a este punto, el miedo se había evaporado del corazón de Wen Li. ¿Quién le mandó enamorarse de un asesino psicópata? No le quedaba más remedio que seguirle el juego. Esas palabras llenaron de júbilo a Chihaoye. Si tuviera cola, la estaría moviendo frenéticamente. ¿De verdad aceptas mi verdadero yo? Wen Li se subió al borde de la barandilla. Te amé, pero me engañaste. Al final, mi vida amorosa resultó ser un fracaso tan grande como mi carrera. Al verlo balancearse en el borde, el pánico finalmente rompió la máscara de Chihaoye. Espera, ¿qué vas a hacer? Sin dudarlo un segundo, Wen Li se lanzó al vacío. Chihaoye se abalanzó desesperado para atraparlo. ¡Clic! Un sonido metálico resonó y Chihaoye quedó esposado a la barandilla. Wen Li había sacado unas esposas de la nada. Lo había encadenado con éxito. Te tengo. Ver con sus propios ojos cómo su amado se transformaba en un monstruo. Wen Li eligió sacrificar el amor en nombre de la justicia, pero había algo crucial que ignoraba por completo. Lo que estaba retorcido no era solo Chihaoye, sino este mundo entero. Wen Li había manipulado los sentimientos de Chihaoye a su favor. Había saltado al piso inferior para atraparlo con las esposas y llamó a la policía frente a su cara, enfrentando un arresto inminente y un juicio seguro. Chihaoye no mostraba ni una pizca de miedo. Chihaoye, la policía viene en camino. No tienes escapatoria, fue lo primero que le dijo Wen Li tras colgar el teléfono. Chihaoye seguía sonriendo como si nada. Cariño, ese teléfono y las esposas, las tomaste de la tienda, ¿verdad? Wen Li sintió una punzada de culpa. Tenía prisa y la tienda estaba vacía. Sí, volveré para disculparme y pagar por todo después. Mi empresa organizó un evento aquí antes. Conocía el terreno y sabía dónde quedaban esas cajas de cartón. Gracias al cielo, no las habían tirado todavía. Sin eso, jamás te habría atrapado. Chihaoye arqueó una ceja, sorprendido. ¿Por qué estabas tan seguro de que caería en tu trampa? La pregunta le dolió a Wen Li. Porque ya me has salvado antes. Aunque todo haya sido una actuación y mentiras, sé que en el fondo no quieres verme herido. Supuse que tu obsesión por mí pesaría más que tu instinto. Al oírlo, Chihaoye estalló en carcajadas de pura dicha, temblando de emoción. Has reconocido mi obsesión. Me haces tan feliz. Siempre he sido el cazador, pero esta es la primera vez que tengo el honor de ser tu presa. Oh, amor, ahora te amo aún más. No quiero escapar de tus manos en esta vida, porque ya he cumplido mi mayor deseo. Estar frente a frente contigo, sin máscaras. Wen Li guardó silencio. Antes le habría creído, pero ahora. De repente, Chihaoye enganchó suavemente la pierna de Wen Li con su pie. Acércate un poco más. Tengo un último secreto que susurrarte. Wen Li se puso en guardia al instante, sus instintos gritando «¡Peligro! Chihaoye, borra esa expresión de tu cara. Guarda tus palabras para la policía y confiesa todos tus crímenes cuando lleguen». Al mencionar a la policía, una sonrisa burlona cruzó el rostro de Chihaoye. «Cariño, en lugar de confiar en esos inútiles uniformados, ¿por qué no me eliges a mí?» En ese preciso instante, las sirenas anunciaron la llegada de la policía. Wen Li corrió hacia ellos para explicar la situación desesperada. Pero un escalofrío recorrió su espalda. Algo andaba terriblemente mal. Los oficiales lo miraban fijamente, pero apartaban la vista nerviosos en cuanto él les devolvía la mirada. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué actúan tan extraño? Hay algo en el aire. Una pieza del rompecabezas que no encaja.